Hola a todos, hoy toca un nuevo vídeo de Grand Truck Simulator 2 que sé que os gusta mucho este juego. Este vídeo va dedicado a todo el mundo, pero sobre todo a los que estéis en busca de comprar vuestro primer camión propio. Así que yo os voy a contar lo que para mí son los 3 mejores camiones con los que podéis empezar. En el top 1 tenemos el Scania 142H. Este fue el primer camión que me compré cuando empecé a jugar y por lo tanto le tengo mucho cariño. Creo que solo lo podéis comprar usado, por lo que luego tendréis que gastaros algo de dinero en dejarlo bien. Yo me acuerdo que los primeros viajes que hice con él, lo que más me sorprendió fue la fuerza con la que empuja el motor, y eso que no llevaba el motor más potente. Las cosas malas que le puedo sacar, por ejemplo, son que no tiene ABS, por lo que si os gusta correr y alguna vez tenéis que hacer una frenada de emergencia, tenéis que acordaros que es muy fácil bloquear las ruedas al frenar. Y la otra cosa negativa es que al llevar el motor muy delante, cuando tengáis los neumáticos delanteros ya algo gastados, es también muy fácil hacerlo subvirar, así que hay que tener cuidado con eso. Pero es lo que os digo, si para vosotros es importante que corra y que sea potente, este camión es el indicado, porque con el motor más potente y una buena caja de cambios, os aseguro que este camión vuela. En el top 2 pongo el Kenworth T800. Es prácticamente igual que el Scania, un camión muy potente, pero a diferencia del anterior es que este sí que tiene ABS. Es verdad que este es algo más caro si lo queréis comprar nuevo, pero merece mucho la pena. Tenéis un gran camión con potencia de sobra y con un interior muy amplio. En el top 3 está el Mack R401, un camión que, aunque tú lo veas algo antiguo, tiene potencia de sobra, tanto de serie como montándole el motor más potente de todos. Las cosas malas que tiene son prácticamente las mismas que el Scania, no tiene ABS y puede ser algo subvirador con los neumáticos delanteros gastados, aunque sí que lo noto un poco más ágil en curva que el 142. Y otra cosa mala de este es que el espejo retrovisor izquierdo, si queréis verlo, tenéis que estar girando todo el rato la cámara o echar la vista muy para atrás. Y también que no tiene luz delantera antiniebla, que por la noche yo la suelo utilizar en los otros camiones para ver mejor. Así que esos serían los 3 camiones que yo recomendaría a alguien que esté buscando su primer camión. Porque al final con cualquier de estos 3 vais a tener potencia de sobra para subir los puertos de montaña cuando vayáis cargados o para salir rápido de los semáforos. Y bueno, sé que os estaréis preguntando, bueno, ¿y el resto de camiones acaso son malos? Pues no, todos los camiones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, el Mercedes-Benz, el Actros, es muy bonito y tiene detalles muy chulos como la distinta información que puedes ver en las diferentes pantallas del cuadro de instrumentos. Pero cuando yo lo compré pensaba que con el motor más potente iba a ser muy rápido y no fue así. Tuve algunos problemas para subir alguna cuesta o para acelerar desde parado llevando cargas muy pesadas. Igual me pasó con el Mercedes-Benz LS 1634 y con el Volkswagen Constellation 19360, por lo que estos dos modelos no os los recomiendo si buscáis camiones potentes. Eso sí, este, aunque sea el mismo modelo que el anterior pero en versión volquete, este con el motor más potente sí que tiene mucha fuerza. Lo único malo es que al poder cargar poca carga no vais a ganar mucho dinero. Y estos 2 camiones rígidos sí que no os los recomiendo. Primero, porque no andan casi nada. Y segundo, porque solo vais a poder hacer trayectos cortos y os van a dar muy poco beneficio. Así que eso es todo, creo que no me olvido de ningún camión, por lo que yo ya poco puedo contaros. Me voy a ir despidiendo y me podéis dejar en comentarios cuál fue el primer camión propio que comprasteis, que me da curiosidad. Así que lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya ayudado para decidiros cuál comprar. Darle un fuerte like, suscribiros si sois nuevos para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!